Este episodio es presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita pastpost.com. Sí, la gente por razones diversas no comparte su situación financiera ni emocional muchas veces con su pareja. Empiezas a preguntarte qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser mi siguiente paso? Por eso no lo quieren enfrentar, que pues genera mucha tensión, mucho estrés. Teníamos un dato que el 70% de las parejas desconocen los activos de su pareja, lo cual es gravísimo en jubilación y en la muerte. O sea, la gente se muere y no sabes qué tiene el que se murió. Dicen que la vida se mide en décadas, pero hay una en particular que combina todo, la década marginal. Es esa etapa alrededor de los 65 o 75 años, donde el cuerpo empieza a cobrar factura y la vida te pide cuentas de cómo llegaste hasta allí. Algunos hablan de alcanzar el escape velocity, que es ese punto donde los avances médicos podrían extender nuestros años más rápido de lo que el tiempo avanza. Pero más allá de la ciencia, el verdadero reto es llegar preparado física, emocional y financieramente. Hoy hablaremos de cómo planear el retiro, no para sobrevivirlo, sino para vivirlo en propósito, libertad y tranquilidad. Traemos un experto, Enrique Marín, que conoce perfectamente todos estos temas del retiro y a quien agradecemos muchísimo por aceptar esta invitación. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes, mucho gusto. Bienvenido, de veras. Gracias, Sí. gracias, con mucho gusto. ¿Qué es el retiro? ¿Desde cuándo empieza a decir estoy a punto de retirarme? ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a tratar de ir desmitificando cosas aquí porque en México, por ejemplo, la cultura nos habla de que si decimos estoy pensionado, estoy jubilado o estoy retirado, la gente piensa que es lo mismo. Y la verdad es que hay grandes diferencias, ¿no? Entonces, el pensionado recibe un beneficio de la seguridad social mensualmente y no necesariamente por temas de edad. Puede ser por un tema de invalidez, de viudez, fallecimiento. Mira, Entonces, hay una pensión periódicamente mensual que se le está pagando. Entonces, eso es un pensionado. Un retirado, a mí me gusta definirlo mucho como alguien que, y así me lo comentó una persona que asesoré, me decía, mira, a mí me pueden jubilar, pero nunca me van a retirar, ¿no? Y eso pues implica que eventualmente te van a sacar de la cancha de juego con los tenis por delante, como dicen, ¿no? Eh, y el jubilado es una palabra que, para empezar a contextualizar el significado, tiene una connotación culturalmente hablando negativa en nuestro ambiente, porque nadie quiere llegar a ese punto. Claro, estamos tratando de evitar, ¿no? Entonces, hay gente, y hay varias fases de jubilación, ahorita vamos a profundizar, pero la gente lo evita, quiere evitar al máximo. Entonces hay gente que, pues vaya, podemos decir, oye, una persona joven ve muy lejos su retiro o su jubilación, y pues tiene razón, faltan décadas quizá, ¿no? Pero también hay personas que tienen 55, 60 años que lo quieren seguir viendo lejos, ¿no? O sea, no quieren aceptarlo. Entonces, hablando un poco de los temas de longevidad, la idea es que no nos esperemos hasta llegar a la edad de jubilación, digamos, 60 años por ahí, sino que desde el primer día que empezamos a laborar deberíamos de estar preparándonos financieramente, idealmente hablando, y idealmente hablando también tener un balance de vida, ¿no? Que pudiéramos estar, digamos, colocando diferentes actividades que nos hagan sentir plenos a lo largo de nuestra vida. Tristemente, cuando la gente se va a jubilar, o que me ha tocado verlo comúnmente, llegan a la jubilación sin un plan. Trabajaron por dinero toda su vida, no tienen un plan financiero, no saben en dónde están parados, no saben si el patrimonio va a ser suficiente o no. Y por el otro lado, no saben qué va a pasar con ellos en su siguiente etapa. La la pregunta más dura, larga, ¿no? la pregunta dura es ¿y qué voy a hacer después, no? Porque estoy acostumbrado a trabajar pues desde hace 20, 30, 40 años, ¿no? Con un ritmo de vida que alguien más les puso en la agenda y no necesariamente ellos. Entonces la autogestión en la jubilación es un tema muy serio.
¿no? El tomar las riendas. Antes de seguir la conversación y para que la gente entre en contexto de quién es Enrique Marín, porque dijimos que eres un experto, pero no dijimos en qué realmente. Entonces, danos un poquito, un resumen de cómo llegas hasta acá y cómo conoces tan profundamente este tema. Bueno, es una historia larga. Yo empecé a trabajar bueno, trabajé 40 años más o menos en los temas en la industria de los temas de retiro. Empecé muy joven, a los 14 años, en un despacho que es de los más grandes actualmente. Fui la segunda persona en entrar ahí. Consultoría en temas de retiro. Y ahí empezó la carrera, ¿no? Me desarrollé, soy actuario de profesión. Entonces, después de esos 40 años, digamos, dentro de esos 40 años, trabajé en diferentes consultoras, las más grandes actualmente, digamos, multinacionales. Ok. La última en donde estuve 25 años fue Mercer, y ahí fui el director del área de retiro justamente para México, Latinoamérica. Eh, y bueno, todo esto involucra pues muchos cálculos actuariales, porque lo que hacíamos, y no quiero hablar muy técnicamente, pero lo que hacíamos o lo que se hace básicamente es ayudarle a las empresas a diseñar, implementar, comunicar, administrar los planes de jubilación que se le ofrecen a los empleados que llegan a retirarse o los colaboradores que llegan a retirarse. Entonces eso implica muchos cálculos actuariales, ¿no? La probabilidad de que alguien llegue a la jubilación, cuánto tienes que ahorrar para, como empresa para financiar ese beneficio que eventualmente van a cobrar, etcétera. Entonces toda mi vida estuvo llena de cálculos, ¿no? En ese sentido. Eh, Y planificación también, ¿no? y planificación, aunque ayudábamos básicamente a las empresas, ¿no? Era una empresa, un negocio más bien B2B, en donde les ayudábamos a diseñar el plan de pensiones que luego se le entregaba a los Indirectamente, colaboradores indirectamente. exacto. Un negocio B2B2C, digamos, ¿no? Ok. Eh, los últimos años que estuve trabajando activamente en Mercer, eh, hubo un cambio interno muy interesante porque nos pidieron productizar las soluciones de consultoría que teníamos, y la verdad los productos no tienen mucho que ver con la consultoría. Entonces diseñamos productos individuales y me tocó, para no extenderme mucho en eso, me tocó entregar un producto que generamos, que fue idea mía, por cierto, y se lo entregué como a 500 personas. El producto consistía en revisar o determinar qué tenías que hacer si te morías, qué tenías que hacer si te jubilabas, qué tenías que hacer si te invalidabas, a qué derecho a qué ibas a tener tú o tu familia, y cómo lo activabas y qué podías hacer para prepararte ante esas eventualidades. Ese producto me ayudó a conocer a más o menos 500 personas, muchos de ellos ejecutivos, y eso me sensibilizó mucho porque me di cuenta de que, bueno, cuando aparece la palabra jubilación en nuestro contexto, en nuestro entorno, siempre se asocia a dinero. No siempre es si me va a alcanzar, de dónde va a salir, si la pensión que voy a recibir, el beneficio de la empresa, mis ahorros, mis inversiones. Conjuntar todo eso y saber si va a ser suficiente es algo que pues, tiene sus aspectos técnicos, y que mucha gente pues no los conoce, entonces solo acumula, ¿no? Por ejemplo. Pero la otra parte que descubrí es de que las personas que estaban cercanas a la jubilación entonces empezaban a tener como que dudas o preguntas existenciales, ¿no? Que ocurren en ese momento. No las tuviste antes, sino justo cuando estás cercano a la fecha. Exactamente, o sea, empiezas a preguntarte qué va a pasar, ¿no? ¿Cuál va a ser mi siguiente paso? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? Y entonces por eso no lo quieren enfrentar, porque realmente pues genera mucha tensión, ¿no? Mucho estrés. Y cuando yo vi eso, dije, mira, que no lo vi nunca como oportunidad de negocio. O sea, llevaba ya 40 años trabajando en esta industria, y en ese tiempo tuve un coach la verdad me cimbró, me ayudó mucho a darme cuenta de otras cosas. Y básicamente lo que me dijo un día, dice, mira, pues has sido exitoso profesionalmente, te conoce el medio, en fin, has logrado muy buenos resultados, pero ¿qué pasa que si tú no estás mañana, ¿no? ¿Qué te gustaría que tu familia, la sociedad, tu gremio dijera cuál va a ser tu huella, tu legado, ¿no? Y eso la verdad me movió muy fuerte. Entonces, empecé a investigar
¿Qué se hacía a nivel internacional? Porque hablé con mucha gente, compañeros míos en la empresa, pues, una empresa multinacional, sobre qué tipo de asesoría existía en sus países en la parte emocional para la jubilación. Y la verdad no encontré gran cosa. Todo el mundo patea esa Todo conversación. mundo patea esa conversión y no hay, vaya, como todo, hay mucho interés comercial, material, etcétera, todo está enfocado a lo financiero. Encontré una certificación específica en temas de retiro en una institución en Estados Unidos, la hice, y eso fue lo que me motivó a mí también a entender que había más cosas después de la jubilación. Así que decidí a los 52 años avisar en la empresa que me quería jubilar. No, me decía, Entonces empezaste muy joven. empecé muy joven, ya llevaba casi 40 años trabajando, y entonces dije, bueno, ya es suficiente, encontré esta oportunidad de regresarle algo a la sociedad, ¿no? Un payback. Podemos decir que conseguiste o identificaste un Un propósito. propósito, Muy bien. exactamente. Hice toda la certificación, leí muchísimas cosas al respecto, profundicé, vaya, yo creo que crecí espiritualmente muy fuerte. Qué bien. Fue una transformación bien interesante y eso hizo que, dijera, bueno, mira, conozco los temas financieros, ahora ya viví esta transformación, decidí jubilarme para sentir que se sentía la jubilación y poder dedicarme a asesorar a las personas de una manera congruente, porque para mí eso es muy importante, ¿no? Si no lo vivo, no lo puedo recomendar. Claro. Y entonces, por eso me jubilé, viví el proceso, lo sentí, eh, amalgamé las soluciones financieras y emocionales y bueno, de ahí el propósito como tal es ayudar al mayor número de personas posibles en la preparación integral de la jubilación financiera y emocionalmente. Empecé con asesorías individuales de las empresas que yo conocía, ¿no? Ejecutivos, etcétera. Luego empecé a hacer Te talleres. convertiste en un emprendedor. Básicamente, no sabía que me estaba metiendo en eso, pero sí, yo siempre me metí en la cabeza que lo que yo ofreciera tenía que tener mucha calidad. Y bueno, la verdad, los empleos donde yo estuve, pues viven mucho de eso, ¿no? De cómo muestran lo que hacen. Y entonces decidí, pues poner algo a la altura de eso. Y lo que yo no entendía en ese momento es que estaba emprendiendo, ¿no? Nunca lo vi como negocio. Oye, Enrique, pero cuando llegabas tú, por ejemplo, a una de esas empresas, les decías, quiero darles asesoría y advertising en el retiro, ¿no te decían, ¿y cuál va a ser el beneficio aquí? Como, ¿por qué vamos a gastar en eso? ¿O qué? Bueno, ahí, ¿Cómo lograbas el convencer a la gente de que era una prestación emocional, ¿no? Que es un término, salario emocional, que es un Sí, término sobre que todo cuando todo se ahora maneja está muy alrededor en de la boga, ¿no? finanza, ¿no? Y en las finanzas, cuando todos, exactamente, más en esa época, ¿cómo lograste que la empresa lograra en un B2B invertir en asesoría para el retiro de sus empleados, en algo que no le iba a regresar absolutamente nada? fue muy complejo, o sea, sinceramente fue una tarea de años, ¿no? Cuando yo llegaba, o sea, no, el diferenciador de lo que yo quería hacer era ayudar a las personas más en la parte emocional, porque lo financiero ya hay mucho. Sí, claro, ¿no? sí. Entonces yo hablaba de, oye, la parte emocional, y bueno, me topé con muchísimas barreras, ¿no? Algunos, me acuerdo que se reían porque decían, oye, lo emocional, pues, estás muy romántico, ¿no? Eso, ¿cómo lo quieres hacer? Y pues sí, vaya, mucha gente lo ve así, porque es nuestra cultura. Llevamos 9 años con el proyecto, para resumirlo de alguna manera. Algunas personas, bueno, yo siempre tuve la intención, porque así lo creo, de ayudar a las personas en la preparación. Las personas de ejecutivos decían, oye, ¿y cuándo me vas a cobrar? ¿Y dónde viene el cobro? ¿No? No te creo que nada más sea que me quieres ayudar. ¿Dónde viene el truco? Yo le decía, nada más te quiero ayudar. Yo quiero ayudarte realmente, y dame la oportunidad. Y entonces, esto, vaya, al tener un cliente o una persona que lo aceptaba, le gustaba, me lo agradecía, algunos me decían, no, ya a ver, mándame una factura, te quiero pagar algo. Entonces, ellos eran los que me decían, ya después que me querían pagar. Pero lo interesante de esto es de que esos me empezaron a recomendar con otros, y con otros, y con otros, y con otros. Y poco a poco se fue dando, hoy tengo una parte del ADN de lo que hacemos es que nosotros no vendemos, ¿no? Sino más bien lo que buscamos es que nos compren. Y, y en ese sentido, bueno, pues mucha gente que ya ha quedado satisfecha con esto nos sigue recomendando. Después, pues ya entramos en algunas empresas. Ahora hay empresas que nos dan a sus ejecutivos, ya sin dudarlo, de que les vamos a ayudar porque hay
la oleada, y ahorita supongo que lo vamos a platicar más a fondo, pero la ola de gente que se está llegando a la jubilación, Sí, sí. ¿no? Digamos, el movimiento demográfico, el proceso de envejecimiento es muy acelerado. Bueno, a nivel mundial lleva una velocidad, pero en Latinoamérica y particularmente en México es una velocidad más acelerada por el efecto digamos, el control de natalidad que hubo hace muchos años, y el tema del incremento en la esperanza de vida, ¿no? Entonces está llegando mucha gente a la jubilación y las empresas se están dando cuenta de que los procesos no solamente tienen que ser de engagement, ¿no? Sino que ahora también, como mucha gente está saliendo, eso si no se maneja bien puede generar temas digamos, de cuestiones morales, de detrimento en la imagen social de la empresa, La moral, cultura. la cultura, ¿no? Y entonces nosotros ya hemos comprobado que un buen proceso de disengagement o de desvinculación puede ayudar o cooperar a los procesos de engagement, ¿no? Porque la gente joven se da cuenta del trato que le van a dar o le están dando a los que No se me van van a a tratar jubilar. mejor en otro lugar. Exacto, Yo voy a ser muy productivo a cuidar lo que tengo y a es, hacer mejor esto. exactamente. Claro, claro, claro. Y entonces hay empresas, o cada vez vemos más empresas que están pues queriendo ayudar a su gente, ¿no? En principio sí puede ser por la imagen social, la imagen moral y todo esto, pero también ya estamos viendo que muchos ejecutivos o muchas empresas, cuando los ejecutivos de alto nivel van a jubilarse, eh, eventualmente necesitan que les sigan ayudando en la empresa con ciertas decisiones Qué o bueno. con mentoring o con coaching, porque las generaciones nuevas pues tienen una curva de aprendizaje Y que a esto veces es extraña el larga. ADN y que nos identifica, ¿no? Exactamente, y entonces ahora a las empresas les conviene tratar bien a estas personas porque eventualmente los van a necesitar y van a ser embajadores de marca de la empresa, no van a hablar muy bien. Entonces hay empresas que tienen comunidades de jubilados, ¿no? Y que los mantienen con ciertas actividades, aun cuando ya no están prestando servicios a la empresa, lo cual es súper bien visto y genera mucha... Poco como las escuelas, las universidades. Como exactamente. Bueno, incluso hay una certificación que no va muy atado a lo que estás diciendo, pero sí fortalece esa tendencia, que es esta certificación de como empresa B, que socialmente también te está diciendo cuál es el camino para que estas culturas no se pierdan de alguna manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ahorita estamos en un momento, yo diría que está empezando, ¿no? Pero que yo sí siento que eventualmente va a crecer y va a crecer muy fuerte, ¿no? La pandemia, por ejemplo, fue un cambio radical, porque si ustedes lo ven ahora, la palabra emocional pues, está en todos lados, Claro. ¿no? El bienestar y todo este tipo de ¿Qué falta palabras. hacía, verdad? Pues sí, 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 están. Ahora todas las empresas o en general tienen programas de bienestar y bienestar pues involucra muchísimas cosas, ¿no? Y dentro de esos programas de bienestar pues encaja mucho lo que estamos haciendo, sobre todo en las empresas que llevan muchos años en el mercado, ¿no? Se está hablando de las empresas grandes. Empresas grandes, tradicionales, Pymes y más chiquitas todavía no. a los dueños, por ejemplo, los dueños de empresas que están pasando a la siguiente generación la empresa, eh, pues son candidatos para nosotros de ayudarles a que encuentren un sentido de vida con la asesoría y incluso ayudan en el proceso de sucesión, ¿no? Entonces también ahí A ver, para ayudamos. entenderlo mejor, soy recursos humanos de una empresa y me está interesando eh, aplicar un plan de retiro, por así decirlo, Ujú. dentro de la organización. Busco un profesional. Entonces, tú ofreces ese servicio integral, de alguna manera que cubre toda la fortaleza y Ujú. lo has pivoteado y lo has convertido en algo un poco más grande. Pero, ¿qué pasa si una persona en TikTok nos está escuchando en este momento y eres trabajador, pero está interesado en planificar? De acuerdo. ¿También te puede conseguir? Sí, bueno, me quedé comentándoles el cómo hemos ido avanzando con las asesorías individuales, talleres, luego en la pandemia se pusieron de moda los webinars, pero yo desde que me jubilé tenía la idea de tener una plataforma digital, ¿no? Porque yo lo que quería era ayudar al mayor número de personas posibles y sabía que uno a uno no lo iba a lograr, o por grupos pequeños tampoco, y bueno, eventualmente nunca lo voy a lograr porque son millones y millones de personas.
Pero es digamos, el por qué nacieron las plataformas digitales. En las plataformas digitales hemos depositado todo el conocimiento que tenemos de las asesorías individuales, porque lo que buscamos es que cada persona, como la jubilación es única para cada persona, digo, no se repite, pues, eh, lo que buscamos es que las plataformas tengan una experiencia de usuario particularizada. Entonces, una persona que se interesa entra a nuestra página, puede bajar o vaya a comprar la plataforma y prepararse sin mayor problema, ¿no? ¿Cuál es la dirección de tu página? Es myretirement.mx. Lo vamos a poner en las descripciones para que Sí, cómo no, gracias. la gente entre. Pero, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Porque mucha gente habla que la inteligencia artificial va a robar o va a quitar empleos, ¿no? Y la verdad es que hay empleos que todavía la gente no ha terminado de entender que existen, como por ejemplo tú, así como existe el doctor, el Bueno, abogado, el contador. eh, Cuando llegas a determinada edad, no estás viendo que tienes unas necesidades totalmente nuevas. ¿Cómo te ubicarías tú? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Eres un mentor? ¿Eres un coach, como le gusta a Juan Carlos? ¿Qué nombre sería el correcto para decir, digamos, si esta ola se abre y realmente esta planificación coincide con esta necesidad que está teniendo esta gente, ¿cómo se llamaría este servicio? bueno, nuestros programas, a mí me gusta llamarles que no son cursos, son programas de acompañamiento, ¿no? En la preparación integral, ¿no? Entonces, porque lo que buscamos es justamente que nos sientan cercanos para poder darles la guía, ¿no? Y eso lo buscamos a través de las plataformas o a través de las asesorías que damos, o incluso en los talleres. Los talleres son vivenciales, ¿no? Y ahora, algo muy padre que estamos haciendo, por ejemplo, es que ahora algunas empresas han decidido, por recomendación nuestra, invitar a las parejas a los talleres, ¿no? Y eso ayuda a las personas, a los que se van a jubilar. Por ejemplo, los temas financieros son rudísimos de manejar en una familia. Y quien ha administrado el dinero, el patrimonio, normalmente es la persona que está, digamos, el proveedor, ¿no? Ese modelo está cambiando mucho actualmente, pero en mi generación, digamos, los hombres eran los que trabajábamos, las mujeres estaban. Entonces, las mujeres no sabían de la administración del capital, ¿no? De la administración financiera. Cuando te jubilas y quieres llegar a hablar de estos temas en tu casa, Ya tarde. ya es tarde y es muy complejo, ¿no? Porque incluso hay dichos, ¿no? Aquí en México, como, pues lo que haga la mano izquierda, que no lo vea la derecha, ¿no? Y entonces, a veces incluso se pierden patrimonios o inversiones porque la familia no sabe, que la persona tenía, ciertas propiedades. Estás hablando de nuestra plataforma sin querer, la verdad. Eso es lo que sucede y bueno, Sí. ustedes Sí, también. la gente por razones diversas no comparte su situación financiera ni emocional muchas veces con su pareja. Teníamos un dato que el 70% de las parejas desconocen los activos de su pareja, lo cual es gravísimo Es en gravísimo. jubilación y en la muerte. O sea, la gente se muere y no sabes qué tiene el que se murió y se jubila e ignora cuáles ingresos tiene realmente, con qué van a vivir el resto de sus vidas, etcétera. Es algo que sucede todos los días y lo que estás haciendo es una labor padrísima para que la gente esté enterada. Ahora, sí he visto que es un tabú que la gente no quiere hablar con su pareja de finanzas, a menos de que entre los dos medio compartan el gasto y la provisión de la familia. No quieren decirlo, no le voy a decir ni cuánto tengo, ni en dónde lo tengo, ni cuánto gasto, ni nada. Sí, así es. Mientras ella esté o él esté tranquilo viviendo como vivimos, lo demás no es asunto de él y es una falta de cultura y desde luego de planeación y de conocimiento de saber cómo hacerlo. No, y porque eventualmente ese dinero, al no conocer la familia que existe, pues se puede perder, ¿no? Claro, O se pierde. Se o se pierde. El dato de México son aproximadamente 100,000 millones de pesos en activos que nadie sabe qué son. Pues por eso vemos ahora la creatividad de alguna manera en cuanto a las pensiones de bienestar y cosas de ese tipo, porque los recursos se toman de todo eso que no se reclama, por ejemplo, en las Afores, la gente que tiene 70 años o más o que eventualmente tienen, pues sí, 70 años más y no lo han reclamado, el dinero que tienen en Afore porque pueden recuperar algunas cantidades, pues si no lo toma la persona, Alguien lo va a tomar. alguien lo toma, ¿no? Claro.
Y la gente, los beneficiarios ni se enteraron de que existía un capital así, o las inversiones que tenemos y que nuestra familia no sabe, pues se pierden, ¿no? No las, Pólizas no de las seguro no cobrado. pólizas de seguro, en fin, esto, yo la verdad reconozco mucho la labor de lo que ustedes están haciendo, porque complementa perfecto todo esto, ¿no? ¿Cuál es el miedo de esta persona que está próxima a la fecha y por patear la conversación se ve con esa realidad que le explota de un día para otro? Porque me imagino que eso es procrastinando, dejando esa decisión para más adelante, ocurre esta circunstancia. ¿A qué le da miedo? O sea, ¿a quedarse sin plata? ¿O cómo va a vivir en los próximos, qué será, 40 años? O a la gestión del tiempo, que es algo muy importante, que tú También. decías, que alguien toda tu vida te dijo qué tenías que hacer y cuándo lo tenías que hacer, y de repente ya estás solo y no tienes ni idea qué hacer. Yo lo comento mucho en mis talleres y en las asesorías, y bueno, cuando tú haces la pregunta de alguien que está en activo, ¿no? Todavía, ¿cuántas horas trabajas? Pues te dicen 8, 10, 12, 14, 16, ¿no? Ok, pues te dedicas una buena parte del tiempo a trabajar, ¿no? Pero cuando les preguntas y cuánto tiempo piensas en tu trabajo, entonces nos damos cuenta que hasta dormidos trabajamos, ¿no? Y que todo el tiempo estamos pensando en eso. Entonces, digamos un poquito más filosófico, el trabajo es una cosa que tiene una dimensión, yo diría hasta divina en nuestra cultura, porque nos dedicamos a trabajar y a trabajar y a trabajar, y el nivel de competitividad que tenemos para ganar posiciones o ir avanzando, pues tiene que ser demostrado a través de mucho trabajo. Todavía hay esa creencia de que el que más trabaja o más horas trabaja, más gana, ¿no? Y entonces ahí es donde nos enfrentamos. Cuando nos jubilamos, entran otros, o cuando la gente ve que está acercando el momento de la jubilación, hay muchas cuestiones, y yo diría que una de las principales por la cual evitan o tratan de evitar esto, y de verdad va a sonar muy raro, pero es el convencionalismo social, ¿no? Porque el tema del estatus logrado y la identidad que se gana, que no es la identidad personal, sino es la identidad que se gana a través de lo que uno hace, que es el Del trabajo, cargo, dices tú. el cargo, ¿no? Y no necesariamente los ejecutivos, ¿eh? O sea, una persona que trabaja en una buena empresa, se llena la boca con su familia al decir que trabaja en esa empresa, y no tiene que ser ejecutivo. Ahora, el ejecutivo todavía es un poquito más complejo el asunto, porque tiene un reconocimiento social a muy alto nivel, con su familia, con el trabajo, con los vecinos, con la sociedad, etcétera. Y entonces, imagínate perder esa nube en donde vivimos, pues es muy complejo. Entonces, además de la administración del tiempo y de muchas otras cosas que vienen, eh, yo sí siento que hay bueno, lo he comprobado, que el tema del convencionalismo social es uno de los grandes retos que no se quieren enfrentar. ¿Qué cantidad de cosas hay alrededor No hay del duelo, ¿no? Se pierde un estatus. Sí, definitivamente, ¿no? Vaya, tú le puedes preguntar a un ejecutivo que se va a jubilar un mes antes, ¿quién eres? Y te va a decir, pues soy el director tal, y mientras la empresa es más grande, pues más nos sentimos. Sí, hay una identidad personal casi única con lo que representa tu trabajo. Así es. Entonces te jubilas y de repente ya no eres nadie. Por eso es que no saben qué hacer, Sí. o no saben exactamente qué van a hacer, ¿no? Porque además, si le dedicaste 24/7 a trabajar y eventualmente te sobró algo de tiempo, se lo dedicaste a la familia, Sí, claro. ¿no? O a los amigos, pero tristemente no te dedicaste tiempo a Y ti, tú, exactamente. ¿no? Y entonces no te diste chance de ver tú qué querías, para dónde querías ir, a dónde quieres llevar tu vida, etcétera. Preguntas existenciales que parecen simples, pero que son muy complejas. Pero eso es falta de educación, Pues sí, falta de educación, preparación. de México orientación. México es el país, creo que todavía lo es, el número 1 en horas trabajadas. Es el país en donde la gente trabaja muchas más horas. ¿Y por qué lo vemos así? Pues porque nos han metido la creencia de que es el que trabaja más, gana más, ¿no? Entonces, pues con ese contexto es difícil, ¿no? Que te regales tiempo para otras cosas. Por ejemplo, nosotros en las asesorías y en los talleres, todo lo que hacemos, nos basamos mucho en un modelo que le llamamos las 6 áreas de la vida,
¿no? Y bueno, pues está la parte del trabajo, la actividad profesional, la parte de la salud y el bienestar, la parte financiera y de prevención, ¿no? La familia y la parte social, el entretenimiento y el desarrollo personal. Y cuando hacemos estos ejercicios con la gente, pues nos damos cuenta de que ellos solamente pensaban en el trabajo y la familia. Y aunque trabajaban por dinero, pues tampoco voltean a ver las finanzas, ¿no? Porque muchos llegan sin ni siquiera ahorros para esto, ¿no? Para el momento de la jubilación. Entonces, pues mucho menos se dieron tiempo para la salud o para el entretenimiento o para el desarrollo profesional o personal en otras actividades o en otros ámbitos, ¿no? Cuando ven eso, se dan cuenta de, caray, pues todo lo que dejé de hacer por estar enfocado, pero no se dan cuenta de esto sino hasta que de verdad alguien se los dice, ¿no? Alguien le mueve la alfombra y le pone la realidad Sí, en color, por así así decirlo. es. Hay una realidad también que probablemente quien nos escuche dice, pues, esto es una élite, ¿no? Una persona que se pueda eh, retirar, para ponerle un nombre elegante. Porque tengo 50 años y no tengo trabajo. Y no es que no tengo, es que no me contratan tampoco por este tema del edadismo laboral y las distintas circunstancias que están alrededor de este grupo etario que cada vez es más. ¿Cuál es la recomendación para ellos? Mira, yo pienso sinceramente que todos los que tenemos 50 años o más, incluso antes, yo creo que todos somos personas exitosas. No, nada más que no nos la creemos. Porque si tú les preguntas, o si nos preguntáramos cuántas situaciones o problemas hemos resuelto desde el punto de vista personal, familiar, financiero, profesional, pues cuántas, ¿no? Y la verdad, la respuesta es que todas, porque por eso estamos ahí, ¿no? Entonces lo hemos resuelto de alguna manera, ¿no? Y así podemos resolver lo que sí, y seguramente lo vamos a resolver, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay mucho de la falsa creencia de que no podemos hacer otras cosas distintas al trabajo, ¿no? Y en la jubilación justamente se trata de que la gente vea todas las fortalezas que tiene y cómo las puede utilizar disfrutando de lo que hace. Porque, bueno, y se los pregunto y al público, que lo que nos vaya a ver, los que nos estén viendo, ¿no? O vayan a ver esto, eh, ¿qué es lo que más hemos disfrutado a lo largo si lo ponemos en contexto de la vida laboral? ¿Cuáles son las dos cosas que hemos disfrutado más? Y nos va a costar trabajo identificarlas, pero si las encontramos, eso puede ser una gran guía para decir, y entonces esto que yo he disfrutado lo puedo encontrar haciendo y se nos van a abrir los ojos con 30,000 cosas, ¿no? Y entonces por ahí puede ir el foco. Hablas del Pero pues, propósito, hablas de conseguir. hablamos de un sentido de vida, de un propósito. Efectivamente, ¿no? Bueno, eso es muy profundo, pero si tú, por ejemplo, yo hice todo este ejercicio y descubrí que me gusta ayudar, y digo, bueno, ¿dónde puedo ayudar? ¿No? Y oye, pero pues mi profesión me ha hecho entender estos temas de retiro. Pues falta mucha cultura de retiro en el país, en el mundo. Entonces, si quiero ayudar, bueno, de ahí salió el propósito, ¿no? Porque identifiqué que desde niño me gusta ayudar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que siempre hay solución, siempre hay una cosa que hacer. Y hay que desmitificar, por ejemplo, la jubilación. Mucha gente piensa que es el fin, ¿no? Que ya me jubilé, que ya va a llegar el momento en donde ya no voy a trabajar, que ya no va a haber cosas que hacer, que tengo que acumular el dinero suficiente para vivir el resto de mi vida. Pues eso es lo más falso que puede haber, ¿no? Porque el trabajo justamente lo que nos genera es un sentido de logro. Y a las personas que nos hemos peleado por esto, pues todo el tiempo vamos a querer estar logrando cosas. Entonces no nos podemos detener porque ya nos jubilamos. Es una etapa más. Es una etapa de vida más. Así como no supimos cómo íbamos a resolver cuando nos casamos o como cuando vino el primer hijo, ¿no? O como cuando terminamos la universidad y empezamos a trabajar, pues no habían manuales, ¿no? Entonces, la jubilación es una etapa más de vida que además llegamos con muchísima más energía que antes. Hoy los 60 años pues son los 40 de hace 50, ¿no? Vamos a vivir 30 o más años hacia adelante. No podemos pensar que vamos a estar descansando todo el tiempo enfrente de la televisión, en fin, ¿no? Entonces, ¿No crees que ahí está el detalle? Porque mucha gente todavía, eso, mientras más trabaje, mejor me va a ir. Y en cierta forma a lo mejor tiene un poco de sentido, pero el tema es cómo estás haciendo el trabajo, ¿no? exacto. Y cómo haces que el trabajo también
trabaje para ti, de alguna manera. Es- Ahora, entendiendo que llega, y ese momento le va a llegar a todo el mundo, Sí, son afortunados. si son afortunados, le va a llegar a todo el mundo. Am, no esperar hasta el último momento para hacer esa planificación. Y es un poco también lo que nosotros decimos en Past Post, Sí. que si eres afortunado y te diagnostican algún tipo de enfermedad, es justo en ese momento donde probablemente vas a planear o vas a tratar de dejar las cosas lo más en orden posible para tus seres queridos. Pero eso es un grupo muy limitado de gente. Sí. Y bueno, ya va a ser reactivo, ¿no? Exacto, De exacto. alguna manera. Entonces, no, bueno, yo creo que se tiene que preparar con muchísimo mayor tiempo, ¿no? Y no solo porque es una etapa que tenemos que desmitificar que ya no vamos a poder hacer nada, ¿no? O que ya no... Hay gente que dice, es que no tengo el 100% lo que necesito para vivir y entonces tengo que seguir trabajando hasta conseguir el 100%. Pero pues muchas veces las decisiones no están en ellos, ¿no? Son decisiones corporativas, te invitan a que te jubiles, ¿no? Y entonces si todavía no tienes el 100%, entonces eso es como un balazo que les están dando porque tienen la creencia de que ya no van a poder hacer nada, y eso es lo más falso que existe, ¿no? En planes de retiro, la parte impositiva, ¿qué peso tiene? Es un tema, vaya, dentro de, por ejemplo, la asesoría que nosotros damos, lo que nosotros buscamos hacer es, en esa parte financiera, hay muchos aspectos, ¿no? Y uno de ellos es los impuestos. Y sobre todo cuando son ejecutivos, que trabajan en empresas que tienen el beneficio de planes de jubilaciones privados y que reciben normalmente son pagos únicos. eh, a veces son varios o muchos millones de pesos que reciben y hay forma, porque además la ley es muy transparente, de que con una estrategia fiscal adecuada se disminuya la carga impositiva y haya un mejor tratamiento. Pero en términos generales, las pensiones, por ejemplo, si alguien recibe una pensión del Seguro Social, la pensión está exenta del pago de impuestos hasta 15 UMAS mensualizadas. Eso más o menos vale 53,000 pesos. Eso no paga impuestos en México, ¿no? Entonces, pero vaya, normalmente se requiere de hacer un análisis, pues eso, Muy personalizado, exactamente. personalizado, ¿no? Para ver. Pero en vez de entonces improvisar, tú puedes apoyar en ese proceso de toma de decisiones. Una parte es el seguro social y todo lo que implica el cálculo y la pensión, y otra parte son los temas fiscales, pero también luego pues la gente cuando recibe cantidades muy fuertes que normalmente no ha podido acumular, pues hay que ver temas de inversiones, ¿no? O los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Que también normalmente en empresas la práctica es que se les dé un beneficio de gastos médicos mayores. Cuando te jubilas pierdes ese beneficio y si lo quieres mantener, entonces necesitas pagarlo tú, que por cierto son carísimos, ¿no? Se ha vuelto algo impagable. Pero todo este tipo de cuestiones financieras, digamos, todos estos aspectos, nosotros los conocemos y los viví, ya los resolví yo, ¿no? Y mi equipo. Y lo que hacemos es bueno, yo he cosechado amistades, ya porque son amistades, que son especialistas en estos temas. Entonces, cuando se requiere de ir más a fondo con alguno de estos temas, pues tengo a la persona que me ayuda. Vaya, es un networking profesional Que fluye. especializado en todos estos temas, ¿no? Oye, del punto de vista de planeación económica nada más, ¿cómo debe vivir la gente que tiene, digamos, un sueldo? Porque la mayoría de la gente vive hasta debiendo. No solamente se gastan lo que tienen o lo que les entra, sino que todavía cuando venga el aguinaldo acabo de pagar la tarjeta, ¿por qué se va a hacer? Y si viene mi bono, y si viene lo que sea, o si acabo vendiendo este coche, con eso pago el viajecito que me aventé. Y eso sucede todos los días que la gente vive al límite, viene con el agua al cuello. Entonces, a lo mejor tendría que haber una educación para esa planeación financiera, que es saber, primero tengo que ver de veras cuánto ingreso, para después destinar a los imprevistos, a los seguros, al ahorro, al entretenimiento, a mi vida como normal, a la educación de mis hijos. Hay tantas cosas, a todos los niveles, sea al más alto y al más bajo,
Porque me ha pasado a conocer gente que gana lo que mucha gente no gana en su vida, lo ganan al mes. Claro. Y viven al día. Dices, ¿cómo puedes decir que vivas al día? Porque sus necesidades las suben y porque no tienen una planeación que les permite esa liberación financiera cuando llegue el momento, o incluso desde antes. Un imprevisto te saca de todo y no tienes ni idea qué hacer. Una enfermedad te Una cambia enfermedad te cambia todo. Vida. ¿Cómo enseñarías esa parte de la división o de la utilización del recurso sin importar cuál sea? Ganas 10,000 pesos al mes, ¿cómo los divides? Bueno, yo lo que considero es, y sobre todo, bueno, ahora la gente joven, ¿Sí? en este mundo de inmediatez, muchos dicen, a ver, voy a juntar 20,000 pesos y los voy a invertir en cosas Bitcoin. raras, ¿no? Sí. Porque eso lo voy a multiplicar muy rápido y bueno, terminan perdiendo hasta la camiseta, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un proceso que lleva su tiempo y que pues es de disciplina, ¿no? Eh, Vaya, si ahorras el 20% de tu tiempo, perdón, de tu dinero, cuando tienes 30 años, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Porque muchos hablan del 10%, 12%, esto va a depender del nivel de gastos, del estilo de vida que quieras tener, o del plan que escojas, ¿no? plan que escojas. Pero yo creo que si tú te metes en la cabeza que guardas en tu cajón personal 20% de lo que ganas, estaría excelente, ¿no? Y algo que también yo doy en los talleres, porque a veces nos piden que hablemos de finanzas personales, yo creo que la mejor inversión que puede haber es, sobre todo para alguien que está creando una reserva inicial de contingencia, ¿no? Que es, digamos, la que primero nos va a dar algo de tranquilidad al saber que si nos pasa algo, pues tenemos un colchoncito. No hay mejor inversión que la que uno puede tener en el propio conocimiento, ¿no? Vaya, yo sí considero que para ganar más en una empresa, por ejemplo, con toda la competitividad que hay, pues tienes que mostrar diferenciadores. Y si no, y si vas a hacer el trabajo igual que la mayoría o los que están en tu misma posición, pues no tienes ningún diferenciador, no tienes por qué ganar más, ¿no? El precio de tu puesto lo define el mercado. En cambio, si te diferencias, que es a través de conocimiento personal, pues entonces sí puedes crecer más rápido y entonces comenzar a aplicar un ahorro más fuerte y eventualmente tener tu reserva de contingencia y eventualmente pasar yo tengo un modelo que me gusta mucho, que es pasar de ahorrador de consumidor a ahorrador, perdón, y después pasar a ser inversionista porque no se pasa automáticamente. Pero entonces todo el ir ahorrando, el ir acumulando, el ir pensando dónde lo guardo, eso automáticamente nos empieza a llevar a ir profundizando también en tomar mejores Y decisiones. cambia tu forma de pensar tu dinero. Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, que un chavo se acaba de graduar de la carrera que quieras? Y cada vez están peor pagados los recién egresados. Entras de pasante y entras de tal y sabes que ganas muy poquito porque no sabes nada, no tienes experiencia, no nada. Pero entonces les da un sueldo X y el chavo a veces lo que quiere hacer es, ¿sabes qué? Pues me voy a gastar en este depa precioso, con que me alcance para el mes y para mis chelos los fines de semana o para lo que sea, con eso estoy. Digo, y eso es en todos los niveles porque es increíble que el nivel de vida o el nivel de sueldo que tienen también como que los obliga a decir, si ya me metieron de director, que estoy ganando X cantidad de lana, tengo que vivir como si tuviera más lana, o tengo que vivir en esa elite. Y eso pasa desde abajo hasta arriba. Tengo que tener tales viajes, tengo que tener tales coches, tengo que tener en tales escuelas a mis hijos, etcétera. Entonces, por eso digo, viven al día. Y otra vez, vaya, yo siento que todo esto es provocado por el convencionalismo social, ¿no? Mientras tú no te des cuenta de que tienes que ser algo diferente, pues vas a seguir, pues, si el jefe tiene un traje X, pues tú vas a querer tener, y si tu compañero tiene un coche X, pues también vas a querer. También. Y pues no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Me ha tocado ver ejecutivos de muy alto nivel que he asesorado, y que a veces yo les digo en los talleres, no compitan por ser el más rico del panteón, ¿no? Porque justamente eso, ¿no? O sea, acumulan mucho dinero a veces y luego no lo disfrutan o quieren seguir trabajando porque no les alcanza para mantener todo el nivel de gasto que tienen. Entonces, no nomás los chavos y no nomás por una posición abajo, ¿no? Jerárquicamente abajo. Claro. Sino Hasta arriba igual. Hasta arriba está muy crítico el asunto, yo no sé si peor, ¿no? Porque la presión debe de ser mucho más alta. Alguna vez un director general que asesoré, después de 2 o 3 años que ya llevaba jubilado,
Me dice, ¿cómo crees que le voy a decir a mis amigos que no me alcanza para pagar el club de golf? ¿Qué van a pensar? No, Increíble. increíble, de verdad. O sea, es Pero eso es una mala planificación, ¿no? no, definitivamente, ¿no? Y tienes casas, tienes propiedades que no utilizas, pero que mantienes y que no les Son sacas- pasivos a lo son idiota. sí. pasivos. Enrique, ¿planificar es un lujo? Es una pregunta. Sí. Que si planificar es un lujo. En nuestro entorno cultural parecería, ¿no? Pero yo creo que no debería de ser. Cualquiera puede planificar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero más bien planificar puede entenderse como una oportunidad. Definitivamente, darnos la oportunidad, porque al final del día las consecuencias de lo que vivamos pues está derivado de nuestras decisiones y nadie más es responsable de nuestras decisiones. Entonces, esto es muy personal, ¿no? Esto es muy individual, no hay... Aquí nadie más va a tener la culpa. Sí, no, vaya, por ejemplo, hablando otra vez de la jubilación, pues si te va mal en la jubilación es porque tomaste malas decisiones, ¿no? Si te va mal con tu familia en la jubilación es porque estás tomando malas decisiones en la relación con ellos. Hay muchísimas cosas más que, digamos, vaya, y a lo mejor si ya tenemos que cerrar o estamos próximos, las soluciones están adentro, ¿no? ¿Qué voy a hacer en la jubilación? Pues nadie te lo va a decir más que tú mismo, ¿no? Lo que nosotros buscamos hacer es ayudarles a facilitar el camino para que lo encuentren. Pero las respuestas están adentro, nada más necesitas platicar contigo, ¿no? Un poquito más, pero pues eso requiere de esfuerzo. Gracias, Enrique, por No, venir a estamos- contarnos tu historia, tu Encantado. apoyo y pues, a ver, reitero, si una empresa o un individuo está interesado en todos estos temas y esta conversación del retiro, pues, ¿dónde te consiguen? La página es www.myretirement.mx. Ok, Ahí están todos nuestros datos. Nos encuentran sin mayor problema. perfecto, igual lo vamos a Oye, poner. y ahí hay, por ejemplo, todos los servicios que da My Retirement, todo lo que se hace en My Retirement, todo está ahí. Todo está ahí. Bueno, cuando son empresas, a veces son paquetes que se arman, ¿no? Oye, tantas asesorías individuales, tantos talleres o la plataforma, entonces ya se hace una combinación de un paquetito. Oye, yo no soy, para alguien que nos ve, hoy, es que yo no soy ni ejecutivo de empresa, ni soy empresario, soy un empleado, pero quiero aprender a ver qué hago con mi vida. Ahí también. Yo les recomiendo la plataforma My Retirement, que ya no la platicamos, tiene 10 módulos. Ok. El primer módulo es el financiero, viene una calculadora que se llama My Balance, que calcula la pensión del Seguro Social, que calcula qué bueno. un plan de pensiones, si es que lo tienes, que calcula si tú tienes ahorros, te ayuda a mensualizar cuánto tiempo te va a alcanzar, o lo distribuye por la esperanza de vida, te dice cuánto tendrías que ahorrar si tienes 25 años y quieres empezar, ahí puedes encontrar las Qué padre, respuestas. ok. Entonces el módulo 1 es financiero y luego hay 8 módulos que hablan de los distintos aspectos alrededor de la planeación emocional. ¿Cuánto tarda más o menos cumplir los 10 módulos? El tiempo, Pues de hay cada gente quien. que lo ha hecho en 3 días, ¿no? Ok. Pero hay gente que se ha tardado 2 meses porque depende del nivel de profundidad al que lo hagas. Hay recomendaciones de libros, hay recomendaciones de artículos. Entonces, si quieres profundizar, puedes profundizar hasta donde tú quieras. O sea, por ejemplo, yo en algún módulo lo empiezo a ver y en el mismo módulo me dicen, y para que entiendas más esto, léete este libro. Ahí hay recomendaciones de Entonces, libros. lees el libro y vuelves al módulo. Entonces, digamos que esa sería la manera más adecuada o donde vas a aprender más de los módulos que estés viendo. Así es. Sí, yo la verdad recomendaría porque cuando la desarrollamos, para mí sí era llegar a un nivel de profundidad, porque lo que tienes que hacer o lo que se busca es que las personas realmente hagan introspección, que crezcan espiritualmente, ¿no? Que sepan a dónde van a llevar su vida. Y entonces eso no lo logras si no realmente te comprometes contigo. Y las lecturas que recomendamos justamente están como para inspirar a que hagamos eso, ¿no? Qué padre. Sí, quedó muy padre, yo creo que es posible. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias, No, Enrique. Muchas gracias, Enrique, Gracias. por visitarnos y pues Encantados de la vida. esperamos a ver si hacemos algo juntos más adelante. Encantados, abiertísimos. Gracias. Muchas gracias. Este episodio fue presentado por Passpose, la primera plataforma en integrar un seguro de vida con mensajes para el futuro y legado digital. Para más información, visita passpost.com.